Adonai, Elohei Israel, Adonai, salva es el Señor. Min haolam, al haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, al haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan. Bueno, hermanos, como dice la alabanza, o sea, no tenemos cómo agradecerle a Él, ¿verdad? Lo que Él ha hecho por nosotros desde que se entregó en la cruz para perdonar nuestros pecados. Hay que darle gracias por todo, por el trabajo, por los hijos, por nuestras madres, las que aún no tenemos, por nuestras esposas. La verdad que es, como les repito, o sea, Dios vino y me habla y me dice, o sea, háblale de mis promesas, o sea, ¿por qué? Pues no lo sé, ¿verdad? Tal vez habemos muchos acá que estamos esperando algo de Dios y todavía no lo recibimos, pero Él tiene el día y la hora exacta, hermanos, donde Él derramará la bendición en cada uno de nosotros, en cada uno de los que estamos acá reunidos. Lo único, hermanos, que en realidad, o sea, vuelvo e insisto, Dios pide un corazón sincero y puro hacia Él, pues. O sea, no podemos seguir cavilando en nuestras mentes y creer que solo con venir y congregarnos bastó. La verdad es que tenemos que comprometernos con Él y actuar, o sea, predicarle a las personas el Evangelio de Dios, que muchas personas lleguen a los pies de Cristo por el testimonio propio de nosotros, porque hay muchas personas que congregamos en la iglesia, venimos, alabamos, adoramos, pero en la calle, hermanos, damos otro testimonio y así alejamos a muchas personas que en realidad necesitan de Dios, porque dicen, no hombre, para ser como Él mejor no voy a la iglesia, pues. Entonces, todas esas personas que por testimonio de nosotros siendo cristianos los alejamos, vamos a entregar cuentas, hermano. Y tenemos que, en realidad, no sé, pues yo sí sé el motivo por el cual Dios me ha traído aquí, con el propósito por el cual yo he venido. Créame que ni en la iglesia donde yo me congrego he dado el testimonio. Es primera vez que yo, después de 24 días, salgo y salgo para, o sea, de sorpresa, pues, o sea, no me lo tenía esperado. Yo le dije a mi esposa, yo voy a dar el testimonio primero en la iglesia donde nosotros nos congregamos, ¿verdad? Pero no sé, ahora que yo desperté, eran las 4:30 de la tarde, cuando ella me despierta y me dice, mira, sucede esto y esto, ¿qué pensás? Vaya, está bien, le dije yo, o sea, sentí en mi corazón venir, pues, sentí en mi corazón venir, y desde que yo venía en el carro, yo venía cavilando en mi mente y venía pensando, o sea, qué hablarles aparte de mi testimonio, pues, y el Señor viene y me dice, o sea, háblale de compromiso, que se comprometan, o sea, que ya no tomemos las cosas así solo porque nos congregamos, nos sentimos bien, escuchamos la palabra de Dios, alabamos, pero y a la casa, cuando llegamos, se acabó el encanto, pues, ¿verdad? Y tanto en la casa, en nuestro trabajo, tenemos que ser luz, hermanos. Les voy a empezar a contar una parte
de mi testimonio. Yo empecé congregándome en una iglesia que se llama Generación Vino Nuevo, está ahí por el Bloom. Pues al principio, hermanos, yo no quería ir a esa iglesia, o sea, yo andaba en el mundial paseando. Entonces fui por mi hijo mayor que fue a un retiro. Mi mamá se congregaba allí, me lo forzó, me le pagó el retiro y fue. Y cuando él vino del retiro me dijeron que yo llegara, o sea, que para recibirlo y escuchar el testimonio de él, que es lo que Dios había hecho allá en el retiro. Y yo tenía aproximadamente 15 años o más, en verdad, de no sentir la presencia de Dios. O sea, cuando yo le hablo de no sentir la presencia de Dios es algo sobrenatural, o sea, inexplicablemente. O sea, que Él le hable a uno, que le dé una dirección después de 15 años. Y yo, durante esos 15 años, hermano, yo no dejé de orar, pero yo salía a tomar a discotecas y cosas así, pues. Pero cuando yo llegué a la iglesia, o sea, al nomás entré, yo sentí la presencia de Dios tan fuerte que estaban en las alabanzas de júbilo. Yo no paraba de llorar y de llorar y de llorar. O sea, y la presencia de Él sobre mí, pues, o sea, y fue algo tan bonito, inexplicable, porque esa presencia yo ya la había conocido y la había sentido en la iglesia donde yo nací hace más de 15, 16, 17 años, no recuerdo bien el tiempo. Pero me decidí congregarme ahí y empecé a congregarme y me enamoré de Dios, o sea, nuevamente, y empecé a congregarme, o sea, a tomar clases de academia, a meterme de cabeza como loco, pues, o sea, porque, o sea, a eso nos manda Dios, o sea, no estar calentando la banca, o sea, buscar y tratar de servirle a Dios, pues. Y empecé, el pastor me dijo, abramos un grupo en tu casa, sin preguntarle a mi esposa, sin consultarlo. Le dije yo, sí, hagámoslo. Y cuando yo le comenté a mi esposa, me dijo, pues sí, porque nosotros, hermano, a pesar que no nos estábamos congregando, nosotros tenemos un amigo pastor, y él llegaba a la casa a darnos estudios bíblicos. O sea, nunca me alejé de Dios. Y recibíamos exactamente los días viernes ese estudio bíblico con este amigo pastor, y llegaban amigos míos, compartíamos y todo, y ella se molestó porque le gustaba la enseñanza del amigo pastor, vea. Entonces yo le dije, pero mira, yo quiero hacer bien las cosas para Dios, o sea, porque con él no estoy bajo la cobertura de la iglesia, entonces yo quiero hacer las cosas bien. Pues abrimos el grupo en casa, hermano, pues mis amigos, yo los invité, llegaron, o sea, empezamos a llenar la casa, nosotros en la academia, a un paso, pues, aunque habían obstáculos, a un paso de servir, o sea, ya para servirle a Dios y todo. Y le estábamos sirviendo en otra área, o sea, habíamos abierto nuestra casa, pues, y empezó, hermanos, o sea, el enemigo, o sea, a atacarnos financieramente. Vean, nosotros tenemos un negocio de rines y llantas. Las ventas antes de yo entrar a la iglesia, o sea, eran bien altas. Fue entrando yo y empecé a meterme a la academia, ya iba para discipulado. O sea, yo iba con todo, hermano. Fui a un retiro, que créanme que es la mejor experiencia que yo pude haber vivido en ese retiro. Y abrimos la célula, o sea, íbamos a paso veloz, en lo de Dios, o sea, y Dios nos estaba respaldando, y hasta el día de hoy sigue respaldándonos, pues. El enemigo empezó a tocar las finanzas, yo diezmando, ofrendando como loco, o sea, íntegramente, diezmo íntegro, ofrendaba, pactaba, no me importaba, yo, ¿me entiendes? Las ofrendas para mí, o sea, porque la ofrenda habla de uno, o sea, a Dios le habla, o sea, la ofrenda habla por uno, hermano. Y es lo que mucho nos ayuda a guardar a nuestros hijos, las ofrendas.
los pactos que hacemos con Dios. Y empecé, hermanos, más entusiasmado porque llegaba gente nueva que yo no conocía y aceptaban a Cristo en la casa. Y cada semana una alma, 2 almas, 3 almas, y yo, más enamorado y entusiasmado, pues. Y siempre congregándome en la academia y todo, ¿verdad? Hasta que, bueno, el 19 de agosto, hermanos, o sea, yo orando siempre, Dios me habló antes de tiempo, ¿verdad? En un sueño yo empecé a soñar con Daniel y me hablaba mucho de Daniel y me recuerdo que me desperté y le digo a mi esposa, me desperté soñando esto y esto y esto. Y me dice ella, ¿y qué pensás? ¿Qué revelación sentí del sueño de Daniel? O sea, no sé, le dije, quizás Dios, como Daniel era un soñador, pues. Y entonces yo le dije, quizás Dios me quiere usar así, con sueños, o que interprete sueños. O sea, me causó, ¿verdad? Y vino ella y me dio la revelación exacta a través de Dios, pero a veces, hermano, Dios nos habla y nosotros no escuchamos la voz de Él, y no necesariamente nos habla con voz audible y que lo oigamos y platiquemos con Él. Sí nos habla así también, pero nos habla a través de un hermano, de todo lo que nos rodea. Dios nos habla. Y ella me dijo, me dice, Dios nos está mandando a ayunar, ¿verdad? Porque alguna prueba grande puede venir y tenemos que estar preparados. Y yo dije, sí, puede ser cierto, ¿verdad? Todavía yo dudé, hermanos, o sea, y dije yo, bueno, pero no ayunamos, hermanos, o sea, lo tomé así. El 19 de agosto, hermanos, yo estaba en mi negocio, atendiendo clientes y todo, un día normal, a las 10 de la mañana, cuando de repente yo estaba platicando con un amigo pastor, por cierto. Estábamos platicando y estábamos hablando de Dios, e incluso él, hermanos, siempre me retuvo porque yo le decía, yo me voy a ir para tu iglesia. No, me decía, ahí donde estás bien. Y yo le decía, no, porque primero yo me congregué con el papá de él, y él me decía, no, es que mi papá se va a enojar si te vas conmigo. Y de ahí me congregué con el amigo de él, que era bien amigo de él, y me dijo, no, es que mira, él es un buen mentor, él te va a pastorear muy bien, ahí estate con él, no te preocupes. Pero ese día, hermanos, él llegó y llegó a decirme todo lo que anteriormente nunca me había dicho. O sea, vino y me dijo, ayer estuve con tu pastor platicando, y yo le dije, de verdad, ¿y qué tal, canal? Pues, no sé, me dijo, yo siento que estás muy estancado, o sea, necesito que te salgas ya de la banca, o sea, ya vos tenés que estar predicando, o sea, te unjo en un mes, te mentoro, y de repente estás en la célula ya trabajando, o sea, ya mucho tiempo, se te está estancando el propósito de Dios en tu vida. Andate para donde mí, me dijo. Yo, no, de verdad, le dije yo, sí, me dijo. Eso estábamos hablando cuando de repente, hermanos, la verdad, algo me dijo, volvé a ver. Y venían 2 sujetos entre los 2 vehículos. Venían 2 muchachos, bueno, no muchachos, ya algo mayores. Y caminé yo hacia ellos, los enfrenté, vea, porque yo les vi en su rostro, los vi asustados y les vi su maldad, pues. Pero nunca me imaginé yo, o sea, yo me imaginé que ellos iban a amenazarme o a decirme, mira, porque incluso, hermanos, hasta de la renta, o sea, Dios me ha guardado y me guardó estando en un lugar bien peligroso, pues. Pero en ese momento, o sea, yo vine y di como 2, 3 pasos hacia ellos, y ellos se me quedaron viendo, y les dije yo, ¿qué pasó, vea? O sea, cuando de repente vi el que venía atrás de él, que venía con el arma en la mano, entonces, y me le quedé viendo y le digo, ¿y eso por qué? O sea, porque no me lo esperaba, pues. Cuando, hermanos, realmente, o sea, y yo le cuento a mi esposo, o sea, el primer disparo yo lo sentí en el pecho, aquí en el tórax, o sea, que él me recibió con el disparo acá en el pecho. Pero, o sea, desde que yo le vi el arma, de verdad, hermanos,
no tuve temor, o sea, no tuve miedo, o sea, sí me asusté, me afligí, pensé en mi esposa, pensé en mi hijo que tiene 5 meses de nacido, pero no sé, o sea, Dios desde ese momento, o sea, Dios estaba conmigo, pues, y Dios me dio la habilidad, la verdad, porque, o sea, desde el primer disparo, créanme, hermano, son muy pocas las personas que reaccionan, o sea, peor en la zona que fue, vea, o sea, me impactó aquí donde yo me estoy tocando, no, acá fue, y me le di la vuelta, o sea, y el chamaco empezó a dispararme como loco, o sea, yo solo oía los disparos, y créame que uno se acuerda, o sea, en el momento, o sea, solo era Dios, vea, o sea, Dios guárdame, Dios no permita que me maten, mi familia, mis hijos, o sea, todo en la mente, o sea, incluso, hermanos, o sea, se le viene a uno en memoria, o sea, todos los momentos que uno discutió con su esposa por gusto, o sea, porque, o sea, en ese momento uno, o sea, yo sentía que iba a quedar, aunque yo sabía, yo me cubrí con la sangre de Cristo, y yo corrí, y bueno, tengo 4 impactos de bala que le digo solo 2 sentí, o sea, tengo otro en el brazo, otro en la pierna, y la verdad, pues, o sea, yo le iba tirando cosas como para atrás, ¿verdad? O sea, yo pensaba que él venía atrás de mí, cuando después de 9 disparos, aproximadamente 7, 8, 9 disparos, como yo iba corriendo, caí al piso. Reconocí automáticamente que en el pie me había caído, porque como yo lo iba en el aire, cuando yo lo quise apoyar, ya no tenía el pie, o sea, caí en automático, pues, y me puse las manos en la cabeza y empecé a cubrirme con la sangre de Cristo, y en ese momento mi amigo pastor viene y trata de reprenderlos, vea, cuando él me ve caído, y pues en ese momento yo no supe que a él le habían disparado también, o sea, cuando él viene y se mete por mí, intercede y le disparan a él. Fue bien fuerte cuando yo después lo vi a él en el piso, para mí, vea, y en ese momento, o sea, solo era darle gracias a Dios, pues, por la vida mía y por la de él, pues yo no sabía el estado en ese momento que él se encontraba. Llegaron muchos amigos, llegó mi padrastro, llegó mi mamá, fue bien duro para mí verla, o sea, yo le decía, no, tranquilo, solo es el pie, yo me tocaba acá, vea, yo me estaba ahogando en realidad, y llegó un hermano, bueno, un amigo, la verdad, es lo que yo les explico, o sea, muchas veces no damos testimonio de cristiano, pero él es cristiano, entonces, él llegó, y cuando yo lo vi, o sea, vea, me puso la mano en el pecho y empezó a orar por mí, o sea, ahí Dios lo ocupó también, pues. Fui trasladado rápidamente al hospital, a un hospital cercano, donde, o sea, en el vehículo yo sentía que me ahogaba, yo ya no podía más. Cuando, bueno, empiezan a hablar de que, vea, tenía esto, y empiezan a descubrir los demás disparos, y que la operación era muy costosa. Le digo yo a mi mamá, a mi hermana, a mi esposa, mira, le digo, o sea, con algún conocido, o sea, movámonos a un hospital nacional, la verdad, porque, o sea, no, sin yo saber la gravedad que había dentro de mi cuerpo, ¿verdad? Pues vine y fui trasladado al hospital, a un hospital nacional me llevaron, y fui atendido, hermanos, inmediatamente, o sea, yo recuerdo y vi, o sea, el hospital estaba lleno. Incluso sacaron a un señor que después él durmió a la par mía en cirugía, que me dijo, si yo a operar me iban, me dijo, y por usted me sacaron. Y yo, uy, pero sí, pero usted venía bien grave, la verdad, y él, pues era bien poco lo que tenía, era solo apéndice, recuerdo. Y le dije yo, pues gracias, le dije yo, porque me cedió su lugar, vea. Pero, hermanos, o sea, Dios fue fiel, créame, hasta llegar al hospital, me atendieron rápido, o sea, lo más rápido que podían atender a alguien. Yo no sabía, como le repito, el daño que yo tenía acá adentro,
pues lo más era la pierna, que yo sentía el dolor, vea, que me había quebrado los dos huesos, la tibia y el peroné, el disparo. Y pues fui intervenido, hermanos, en el momento. Me dormí, la verdad, no me recuerdo de nada. Luego desperté, no sé qué horas eran, y pues estaba mi esposa a mi lado y le pregunté por mi hijo, ¿verdad? Pues ya ella me dijo que estaba bien y todo. Yo le dije, sí me acordaba que había sucedido, pues, pero yo le preguntaba que qué había pasado. Tenía tubos por todos lados, o sea, mangueras en muchas venas, o sea, estaba sumamente delicado. A las 2 de la mañana del día miércoles, pues como a las 2:30, porque había un reloj enfrente, lo recuerdo, me llegó una doctora y dijo, gracias a Dios, dijo, que yo estaba estable, pues, porque yo oía un montón de pitos y como que eran latidos del corazón, vea, que me tenían en observación, y ya me quitaron las cosas y me trasladaron ya a los cuartos, vea. Y estando yo en el cuarto, hermanos, o sea, créanme que no aguantaba el dolor, o sea, me dolía todo, o sea, no podía ni dormir, no podía respirar, o sea, yo sabía, o sea, que yo me iba a morir porque no podía respirar, y lo que respiraba era muy poco, o sea, y de repente me quedaba y pegaba los gritos por el aire que me faltaba, pues. No dormí todo el día miércoles, amanecí jueves, me empezaron a inyectar cosas que me imagino que eran para el dolor y todo, ¿verdad? Pero nada calmaba el dolor, hermanos. Tenía un tubo acá, duodreno, si no me equivoco, que me estaba sacando toda la sangre del pulmón porque me habían perforado el pulmón. Y ese tubo, hermanos, es doloroso, me dolía mucho, o sea, y el pulmón era un bote de vidrio con agua que tenía aquí, que era el que me estaba ayudando, pero no podía respirar, o sea, estaba quedándome. Incluso llegó jueves en la mañana, no podía respirar y me sentía tan mal, pero, o sea, que yo ya no podía más, pues, o sea, yo respiraba, hermanos, pero por milésimas de segundos, o sea, no respiraba bien, pues. Y yo le decía a los doctores, y sí, hijo, es que el pulmón lo tenés destrozado, y espérate que ya te vas a aliviar, pero pasó el día jueves, en la mañana llegó mi esposa y ella me preguntó, vea, ¿cómo estás? La verdad que yo no podía ni abrir los ojos, hermano, o sea, no tenía fuerza ni para abrir los párpados, o sea, de lo débil que estaba. Y yo se lo dije a ella y le dije, o sea, estoy muriendo lentamente, o sea, porque yo sabía, o sea, que yo de un paro respiratorio me iba a morir, pues, porque no podía, no llegaba aire a mi corazón, y mi corazón jamás lo había sentido latir de esa fuerza. Hasta aquí me golpeaba de fuerte y el tubo, o sea, pero era un dolor, el corazón, o sea, era tan fuerte y golpeaba el tubo hermanos, y el tubo estaba pues en una posición mal colocado. Me lo recolocaron 3 veces, hermano, y o sea, nada con anestesia, sino que lo meten a pura fuerza, pues, y meten los dedos entre las costillas y lo abren, y ahí meten el tubo. Entonces, eso fue el jueves. Bueno, la visita terminó, yo no compartí mucho con ellos, al contrario, mi familia salió destrozada porque yo no podía ni hablarles, no abría los ojos, no comía, o sea, solo estaba con suero, me llevaban jugo, gelatina, yo no me la comía, hermanos, porque no podía agarrar el alimento, pues sí tenía deseo, ¿vea? Aunque yo tenía una sonda que me llegaba hasta el estómago y pasaba acá, incómoda, o sea, tenía un montón de alambres por todos lados. Cuando viernes en la tarde, mi hermana es visitadora médica y llega como a las 3 de la tarde, jueves en la tarde, y yo le dije que mi dolor era exagerado, que yo no aguantaba el dolor, pues, y que no podía ni descansar ni nada. Y pues hasta en eso se manifestó Dios, hermano, o sea, porque no a cualquiera le suministran antibióticos o analgésicos fuera del hospital.
y ella llevó todos los analgésicos y algo más fuerte de lo que me suministraban en el hospital, y lo aceptaron, me lo pusieron y yo me sentí más tranquilo. O sea, calmaba el dolor, pero no el daño que había en realidad por dentro de mí, ¿verdad? Y empecé no a mejorar por los medicamentos, sino que empecé a pedirle a Dios, porque yo ya estaba más tranquilo, ya podía, igual no podía respirar, solo que el dolor ya no lo tenía. Y empecé a pedirle a Dios y a decirle, o sea, pues que si Él me había guardado, o sea, que me quitara ese dolor, que me sanara, o sea, que me aliviara, pues, porque yo no quería estar así, vea, que me ayudara. Y eso fue el jueves en la madrugada. Y la verdad, hermanos, o sea, empecé a sentir la presencia de Dios en esa cama, o sea, y literalmente Dios estaba conmigo en esa cama, y empezó algo dentro de mí a arder y a fluir, y empecé yo a pedirle y a clamarle a Dios, pues por otro milagro más, o sea, que se manifestara más todavía en mí. Y para la honra y gloria de Dios, hermanos, cuando yo, o sea, me dormí el día jueves y amanecí viernes. Cuando yo desperté el día viernes, o sea, de verdad, créanme que lo que me estorbaba eran los tubos, porque yo me sentía tranquilo, más la herida, ¿verdad? Y los daños, pero por dentro yo me sentía sano, yo podía respirar profundamente, y yo le decía, o sea, gracias, porque en verdad, o sea, me había sanado el pulmón, o sea, yo respiraba igual, o sea, como estoy respirando ahorita, no tengo problemas y todo. Y llegaron los doctores en la mañana y me dicen, eso no está funcionando, hay que cambiarlo, muévanle el tubo otra vez. Y le dije yo, no, en vez de moverme el tubo, quítelo, le dije yo, porque no me sirve. Ay, papá, me dijo, si no te sirviera, nosotros no te ponemos algo que no sepamos que no te sirve, me dijo. Si lo tenés ahí es porque lo necesitas, si te lo quito te morís, me dijo. No, le dije yo, porque yo tengo pulmones nuevos, quítelo, le dije yo, y le dio risa. Y le creí a Dios, pues, hermanos, porque yo sentí la presencia de Él ese día en la camilla, como lo sentí el día del atentado, y como lo he venido sintiendo todos estos casi 20 días que he estado con Él. Viene y me dice, no miren, dijo, recomódenlo, y empezó a moverme el tubo, hermano, y al contrario me dañaba, porque no tenía nada, o sea, me estaba dañando arterias, vea, que aquí por la caja torácica. Le dije yo, quítelo de verdad, o sea, miren, vayan a hacerle una radiografía a este cipote, dijo, para ver cómo está el tubo, si está bien puesto hay que volverlo a meter. Y yo desde que iba en la camilla, yo le dije, bueno, me dieron el bote acá, incluso a mí me llevaban en la camilla, y yo les dije, no, ¿y por qué no vamos en una silla mejor? O sea, porque no quería estar acostado. Y te puedes levantar ya, me dijo, sí, le dije, o sea, porque yo me sentía bien por dentro, o sea, el dolor de las heridas sí, vea, pero yo sentía que yo podía, o sea, porque, o sea, Dios había renovado mis fuerzas en esa cama, y me bajé, solo le dije, agárrenme el pie, vea, porque lo tenía con una félula, solo agárrenme el pie, le dije yo, para poderme bajar. Y me bajé, me senté en la silla y me dieron supuestamente el pulmón acá, ¿verdad? Que yo lo iba viendo, porque tenía que echar burbujas por la respiración y no echaba. Entonces fuimos a la radiografía, subimos otra vez al cuarto. Pero antes de eso, hermanos, dice una doctora, esa sonda ya no está haciendo nada, dijo, la del estómago, la que tenía acá, quítensela, dijo, ya, por gusto. La primera, hermanos, que era súper incómoda, o sea, porque pasaba el tubo acá, ¿ve? Y me costaba también tragar la saliva y todo. Y me la quitaron, me quitaron los sueros, o sea, porque vieron el cambio en mí, ¿vea? Y me llevaron a hacer la radiografía, me trajeron, y cuando ya regresé yo de la radiografía, llega una doctora que es la que me había estado diciendo que el pulmón no te sirve, que mira que, bueno, incluso me iban a poner una caja que es la que bombea aire, porque como yo les decía que no podía respirar. Entonces llegó una doctora y me causó risa, porque llegó y me dice, mire hijo, me dijo, le vamos a dar un aparato, por cierto en la casa lo tengo y no lo he usado, hermano, vea, porque sus pulmones, me dijo, son muy chiquitos. Entonces tiene que
con este aparato usted los va a estimular para que crezcan. Y le dije yo, y al principio, ¿por qué no me dijeron que eran chiquitos? Le dije, me pusieron el tubo, sino que me dijeron que lo tenía destrozado, y o sea que se hizo pequeño. Le dije yo, no, me dijo, lo que pasa es de que aire tenía, me dijo. Y yo tengo todas las radiografías donde otros médicos lo han visto, y sí, el pulmón estaba dañado, y después aparecen los pulmones pequeños. Y nos causa gracia con mi esposa, porque me dice ella, Dios te dio unos pulmones de bebé, te dio unos pulmones nuevos, ¿verdad? Porque, o sea, Dios hace todo perfecto, o sea, Dios no hace nada a medias. O sea, no me iba a dar solo un pulmón nuevo y el otro viejo, ¿verdad? Aparte de eso, yo fumé por muchos años a saber cómo estaba el otro, ¿verdad? Entonces dijo, este está malo, cambiemos los dos, ¿verdad? Y yo, créanme que aunque me dijeron que eran pequeños, yo creo y sé que Dios ya me los dio del tamaño que eran, porque yo respiro bien, no me canso, subo las gradas de mi casa, son como 10 hacia arriba, y no me canso, las bajo, o sea, hago algo todo normal, ¿verdad? Solo que el pie me incomoda. Pero me dieron el alta, hermanos, día viernes. Imagínense qué tan rápido, o sea, después del daño, ¿verdad? Pero no me dieron el alta ese día, me dieron el alta de aquí para arriba, ¿verdad? Solo me dejaron hasta el otro día miércoles por el ortopeda, por el pie, ¿verdad? Para estarlo revisando, estarlo viendo. Y llegó el día miércoles donde yo ya no aguantaba estar en el hospital. Dios ahí en el hospital, o sea, todas las noches yo platicaba con Él. Y hermanos, créanme que cuando a uno le sucede esto, surgen 1000 preguntas. O sea, surgen todas las preguntas que el hombre no les puede contestar, porque yo busqué las respuestas en los hombres. Se las pedí a Dios, pero no era el momento que Él me las diera. La pedí en hombres y recibí, créanme que recibí decepción, o sea, porque, o sea, yo estaba haciendo muy bien las cosas ante Dios, y para mí las estaba haciendo muy bien, o sea, congregándome con la célula en la academia, o sea, diezmando, ofrendando, todo. Entonces, incluso hubo un amigo pastor que tuvo el valor de decirle a mi esposa que por ella me había sucedido esto. O sea, créanme que es doloroso escuchar esas palabras de alguien como él, pues. O sea, porque tal vez Dios me habló y me dijo, habla de compromiso y habla de eso, porque a veces nosotros no queremos comprometernos con Él. Entonces viene el hombre y nos juzga y dice, y muchos hombres que quieren verlo a uno, que Dios lo discipline, porque a ellos les place que Dios nos discipline, y decir después, ya ves, como no quiso, ahora tiene las consecuencias. En mi caso fue al revés, hermano, o sea, yo estaba haciendo las cosas bien. Ya, ella pues no aceptaba muchas cosas porque, o sea, en realidad habían cosas que yo, como estaba enamorado y loco, o sea, no las veía, pues, no veía las cosas que estaban sucediendo, pero ella sí me decía, no, mira que esto, mira que el otro. Yo, tranquila, amor, sirvámosle a Dios y ahí vámonos. Pero recibí respuestas que ustedes no se imaginan, unas medias buenas, otras buenas, pero hablando con Dios, Él me dijo, o sea, que no fuera idólatra, o sea, que no anduviera buscando las respuestas, porque hasta eso lo ve Dios, que uno es idólatra. Cuando uno quiere poner la mirada en el hombre y quiere buscar las respuestas en el hombre, o sea, Dios es celoso, hermano, o sea, Dios es celoso. Yo, hablando con Él, le digo, o sea, sí podemos pedirle un consejo a nuestro pastor porque es nuestro mentor, nuestra cobertura, pero la mirada tenemos que ponerle en Dios, la confianza en Dios. Entonces, Dios me dio todas esas respuestas y me dice, o sea, incluso, hermanos, créanme que lo pude sentir hasta en un momento que Él lloró, o sea, y decirme llorando Él, o sea, yo
yo no te he querido matar. O sea, sos mi hijo. O sea, ¿cómo voy a querer matarte yo a vos? Entonces, y le digo yo, pero ¿y por qué? O sea, si yo estaba bien, haciendo bien las cosas, o sea, ¿qué pasó? Y me dice, te voy a dar la respuesta porque me place dártela y para que la gloria y honra sea para mí y vos podás compartirla con los demás. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros, hermano, y de muchos de los que estamos aquí, sé que les han sucedido cosas y muchas veces hemos pensado, o sea, que Dios nos ha hecho eso, o que por Dios perdí mi empleo, o que por Dios esto, que por Dios se enfermó mi hijo. O sea, no, hermano, o sea, créanme que todos los que estamos sentados esta noche acá tenemos un propósito, tenemos un llamado y lo tenemos que cumplir, tenemos que llevarlo a cabo. Muchos mueren y fallecen sin cumplir el propósito, y no es porque Dios los mató, porque Dios se los quiso llevar, no, o sea, simplemente iba a llegar el momento de su llamado, pero no tomaron la decisión a tiempo. Yo la había tomado, pero nosotros, hermanos, les voy a hablar así, claro, nosotros le tenemos miedo al diablo, a lo que él se va a interponer en nosotros, y en realidad el que le tiene más miedo es él a uno. Créanme que él me tiene miedo, y eso yo lo comprobé porque Dios me lo dijo. O sea, yo no te quise matar, o sea, yo no te mandé a nadie para que te matara, sos mi hijo, te amo, o sea, no te imaginas, o sea, la misericordia que hay sobre ti, el propósito que tengo sobre ti, el llamado que tengo sobre ti. Y el diablo, hermanos, le tiene miedo a ese propósito, le tiene miedo al llamado, le tiene miedo a lo que nosotros podemos hacer en Dios y decir, no, si se pone con todo y se mete, empieza a predicar, y, o sea, almas, van a sanaciones, van a haber cosas que al diablo no le parecería bien que sucedan, pues, ¿verdad? No le parecería bien. Entonces, él atentó contra mi vida, pero el ángel de Jehová estuvo conmigo, o sea, él me guardó. Él me guardó hasta el último minuto, hermanos. Y surgió otra gran pregunta, hermanos, porque yo creo que la noticia, lo que a mí me sucedió fue grande. Yo después la vi en diarios, la vi internacionalmente y la vi en los medios de acá de comunicación. Con el atentado mío fallece un pastor, ¿verdad? Fallece el pastor y le pregunto, o sea, otra pregunta más, y le digo yo, pero pastor, padre, pero ¿por qué él? O sea, ¿por qué si él, o sea, era tu siervo poderoso? No sé, muchos lo han de conocer o oyeron hablar de él, y le digo yo, o sea, él era poderoso, le digo yo, o sea, grande en tu obra, o sea, moviendo gente, o sea, ¿por qué? ¿Por qué él? Y me dijo, eso es otro propósito mío. O sea, él cumplió su propósito aquí en la tierra. Él ya lo había cumplido, me dice. O sea, él llegó a lo que él tenía que hacer. Y desde que él nació, el propósito de él lo predestiné para salvar tu vida. Así como yo entregué mi vida por todos los demás, él sirvió de sacrificio para salvar tu vida. Porque él, hermanos, o sea, yo estando tirado en el suelo, yo lo escuché a él cuando él quiso reprender a los demonios que andaban estos muchachos, o sea, en el nombre del Señor. O sea, él se metió, hermanos, si él estaba aparte, él no le iban a hacer nada, vea, porque yo le preguntaba y decía, pero Señor, vea, si leyendo la Biblia yo decía, pero a Esaú lo iban a matar y tú viniste y lo moviste, y hay muchos más que Dios vino, los guardó, los movía, los escondía, los hacía.
Entonces yo le digo, ¿por qué él? O sea, ¿por qué no él puede estar a la par mía ahora? O sea, porque, y me corresponde a mí seguir lo de él, el legado de él, lo continúo yo. ¿Verdad? Eso él me lo dijo, o sea, y me dice, desde que él nació, el propósito mío era que él muriera por vos, que él se sacrificara por vos. Él está en el cielo, él está conmigo, pero vos no ibas a estar conmigo. Y me quedé yo dije, pero si yo estaba haciendo bien las cosas. Y ahí es donde yo vengo y Dios viene y me dice ahora, o sea, habla de compromiso, habla de mis promesas, o sea, todas las promesas que Dios tiene para nosotros, Él las va a cumplir, hermano. Llámese trabajo, mejoras en el trabajo. No se las pidan a su jefe, pídansela a Dios. ¿Verdad? Si su hijo se enfermó, denle gloria a Dios por eso, hermano. Dios no le va a dejar sin medicinas a su hijo, Dios no le va a hacer falta nada. En nuestra casa, hermanos, hasta el día de hoy, yo era la cabeza de ese hogar, soy la cabeza de ese hogar y era el sustento, el que llevaba el pan todos los días. Económicamente yo era el pilar de esa casa. Y créanme, mi negocio, o sea, cerrado, no estamos trabajando, y créanme, hermano, hasta el día de hoy no me ha faltado, pero mi comida en la mesa, pues. Mi bebé tiene 5 meses, no le hace falta nada. No me pregunte cómo, pero, o sea, Dios me sacó de Egipto y me está llevando, sí, por el desierto, para fortalecerme, pero hasta el día de hoy, hermanos, no me hace falta nada, o sea, ¿qué es lo que sucede? Digo yo, tú querías manifestarte en mí para hacerme ver, o sea, que yo no dependo de mi negocio, no dependo del dinero que pueda tener, o sea, no dependo de nada más que de Él, hermano. O sea, y todos por igual. O sea, todos dependemos solamente de Él, hermanos, poner la mirada en Él, creer que todo va a estar bien y de verdad, hermanos, créanme que tal vez no tengo las palabras para explicárselo y decirle que el propósito por el cual Dios me trajo acá es porque cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión con Él y de verdad creernos de todas las promesas que están escritas acá, porque todas son nuestras, todas, hermano. Estaba leyendo una porción ahorita sentado, hay promesa hasta para los animales, que el pasto reverdecerá, o sea, porque no tienen que comer, Él los alimentará. O sea, imagínense, hermanos, si tiene promesas para ellos, ¿cómo no va a ser para nosotros? Se cumplen, hermanos, se cumplen, pero cuando yo vuelvo y le digo que yo creía estar haciendo bien las cosas y creer que ya estaba bien y que, vea, en nuestro corazón, hermano, a veces hay muchas cosas que no nos dejan tener la comunión con Él. Llámese perdón, falta de perdón, hermanos. Habemos muchos que con los vecinos estamos molestos y es donde les hablo, el testimonio como cristianos no lo damos, no nos comprometemos en la iglesia, a veces evadimos los compromisos y Dios lo que quiere son hombres de valor, mujeres guerreras de verdad. O sea, me ha estremecido mucho una palabra y que se llama estremecer al Salvador, transformar el Salvador, o sea, y todos juntos nosotros podemos cambiar al Salvador. O sea, la violencia que estamos pasando es tan grande, o sea, está afectando a muchas familias y muchas, por ejemplo, nosotros como cristianos muchas veces nos vemos afectados por el crimen, o sea, por la violencia que azota nuestro país, pues. Entonces, la verdad es que yo quisiera, hermanos, de que en cada uno de ustedes acá
en cada uno de ustedes haya un compromiso, hermano. No con el hombre, pero sí con Dios. Y con Dios y de corazón y de verdad, o sea, que esta noche, o sea, no sea como todas iguales, pues, ¿verdad? Que le pidamos a Dios en verdad que nos revele su propósito en Él, pues, que nos revele su propósito, su llamado, para qué hemos venido aquí a la tierra, ¿verdad? Y que nos comprometamos a servirle a Él y a aferrarnos más a Él, la verdad, porque Dios lo que quiere es eso, es compromiso, pues. Que no sigamos huyendo, o sea, como lo hizo Jonás, ¿verdad? Que no huyamos como Jonás, porque tarde o temprano, o sea, nos trae y Él siempre nos guarda, pues. Y el diablo anda como león rugiente queriendo quitar esos propósitos y esos llamados en Él, ¿verdad? He tenido muchas heridas en mi cuerpo, de las cuales hasta de eso he tenido el cuidado de Dios. Ninguna se me ha infestado, ninguna he tenido riesgo de nada, ¿verdad? Entonces, comprometámonos, hermanos, y creámosle a Dios. Y los que estamos pidiendo por una mejora de trabajo, o sea, pidámosela a Dios. Ya no le pidamos el aumento al jefe, o sea, Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, porque ahora es el momento, hermano. O sea, ya llegó el tiempo, ya llegó el día de Él. O sea, que el fin viene, sí viene, hermanos, pero el propósito de Él viene antes, para cumplirse, para cumplir su palabra, ¿verdad? Y cumplir el propósito de cada uno de nosotros aquí reunidos, hermano, ¿verdad? Yo los invito pues a que no desfallezcamos, y cualquier prueba que cualquiera esté pasando, créanme que Dios está con uno, Dios está con ustedes, y Dios no los va a dejar morir, no los va a dejar de fallecer, no les va a hacer falta nada en su mesa, en su casa, con sus hijos, ¿verdad? Todo hogar, o sea, que esté pasando un problema, o sea, créanme que Dios viene el momento de restituir, o sea, de volver a construir eso. O sea, créanle a Dios, confíen en Dios, y espero pues que lo que les he compartido, o sea, les sirva de mucho para la gloria y honra de Dios. Ha sido para mí un honor, un privilegio, créanme, haber estado acá con ustedes, y creo que nos vamos a seguir viendo, hermanos, y hay que seguir trabajando en Dios, y cualquier proyecto, lo que hayan que estén emprendiendo, o sea, hay que continuarlo en el nombre del Señor, ¿vea? Y quiero darle las gracias al hermano pastor, ¿vea?, por haberme permitido estar acá con ustedes, y gracias a ustedes por haberme recibido y por haberme escuchado, ¿vea? Que todo sea para la gloria y honra de Dios. Gracias por ponernos la atención de escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte de que mi Señor tiene un plan perfecto para tu vida. Si te has desviado del camino, regresa. Eres una oveja del Señor, pues a nadie le va bien apartándose del Señor. Búscalo. Recuérdate que la palabra dice: buscadme en tanto que estoy cercano. Tú puedes hacer la oración de fe, tú puedes restaurarte, tú tienes a quien te ayuda. Haz esta oración conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te ruego que en esta hora borres mis rebeliones y me des una oportunidad más. Hoy te acepto como mi Salvador. Hoy me reconcilio también. Quiero hallar paz en medio de tormenta. Ayúdanos, por favor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día en que tú vengas puedas llamarme y poder responder a ese llamado tan lindo que tú nos has hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora confieso que tú eres mi Salvador. Amén. Amén.